Amigas, amigos, qué gusto recibirlos nuevamente aquí en la oficina de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y recibir también con mucho gusto a Alan Sil para platicar de un tema que a muchos de ustedes les puede ayudar y especialmente a quienes tienen hijos. ¿En qué edad? En la edad de la adolescencia. ¿Y ante qué situación? Ante los duelos. ¿Qué es un duelo? Una etapa que tenemos que pasar todos cuando tenemos una pérdida. Pero los adolescentes tienen pérdidas, no trabajan. Los adolescentes a lo mejor sus papás son jóvenes todavía, no ha muerto el papá o la mamá. Los adolescentes, ¿qué problemas, qué pérdidas pueden tener? Cuidado. No hay que menospreciar lo que un adolescente puede considerar como pérdida, que quizás para nosotros no lo sea. ¡Ay, se le murió el perrito, le compramos otro! Cuidado. Precisamente para hablar de este tema, adolescentes y sus duelos, aquí está Alan Sid, experto, psicólogo, terapeuta y muchas otras cosas más que le ayudan precisamente en su área. Bienvenido, Alan, nuevamente. Gracias, padre. Gracias por la invitación. Sobre este tema de los adolescentes, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Realmente tienen grandes duelos, grandes pérdidas los adolescentes? Así es, padre. Es una etapa crucial en la vida de todo ser humano. Impacta fuertemente el psiquismo y hoy vamos a platicar un poco de cuáles son los duelos por los que los adolescentes van a pasar. Vamos a dividirlo principalmente en 4 y si quiere empezamos con el primero y comentamos Muy bien. sobre ese. Solamente porque antes decían que el adolescente era alguien de los 16 a los 18, quién sabe qué, pero creo que las cosas han ido cambiando. Sí. ¿Qué entendemos por adolescente? ¿Qué edad? Claro, la edad del adolescente va a ser de los 13 más o menos a los 20 o a los 21. En esa fase de los 13 a los 21 nos vamos a encontrar 3 tipos de adolescencia. Una va a ser una adolescencia temprana, que es cuando va iniciando, adolescencia propiamente dicha, que será la intermedia, 15, 16, 17, ¿no? Y de los 18 a los 21, una adolescencia tardía, en donde esto que vamos a platicar hoy, lo ideal o lo esperable es que estos duelos, conforme va transitándose la adolescencia, el adolescente los puede ir superando, pero ese es el rango de edad en el que lo vamos a encontrar. Y entonces hay etapas que ibas a ir comentando. ¿Te parece que empezamos con la primera? Empezamos con la primera, padre. El primer duelo que el adolescente va a tener es por el cuerpo de la infancia. Lo que va a cambiar en el adolescente va a ser el cuerpo. Lo primero que va a aparecer en las mujeres, la menstruación, en los hombres ahora ya hay líquido seminal, y entonces ese cambio va a provocar un impacto intensamente en la mente del adolescente. Si tratáramos de describir en palabras del adolescente, es el arribo del cuerpo sexuado, de un cuerpo que él no pidió. Se estiran, a algunos les sale acné, sale el vello púbico, a los hombres les cambia la voz. Entonces ese duelo, padre, es porque el adolescente se resiste a que su cuerpo cambió. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué manifestaciones hay en los adolescentes? Por ejemplo, van a ir de un extremo a otro con el tema o de cubrirse mucho, las mujeres que les va saliendo busto, chamarras holgadas, pantalones gruesos. Yo me acuerdo que de adolescente muy rápido fui muy velludo de las piernas, no quería usar shorts, no quería que fuera educación física y usaba los pantalones. Entonces, un extremo es cubrir el cuerpo, porque ya no es el cuerpo del niño bonito, limpio, terso, sino empieza a ser un cuerpo adulto. Y en otros momentos el adolescente se nos irá al otro extremo, se pondrá más como exhibirse. Mujeres adolescentes usando top, vemos en la secundaria las chavitas doblándose la falda para que les quede más de minifalda, los hombres usando ropa extremadamente pegada, camisas abiertas para mostrar el pecho. Entonces esta transición entre mostrarse mucho el cuerpo y de repente cubrirse nos habla del duelo por el que el adolescente está pasando del cuerpo que tenía en la infancia y el que ahora está adquiriendo. Y depende también de si yo quería ya crecer o no quería crecer, porque hay niños que lamentablemente les han metido tanto la idea de ser ya grande rápido, este es tu modelo de adulto, que lo que quieren hacer es eso, fumar y quién sabe qué, pintarse bigotes, cambiar la voz. Y hay otras personas que dicen,
No, yo soy niño, ¿por qué me salió cabello aquí y más abajo? Y ya me creció el pene, y qué vergüenza, y la voz me está cambiando, se me está haciendo de pito, o quién sabe qué, ¿no? Sí, Entonces es un desencuentro contigo mismo. sí, El problema no es con otra gente, sino conmigo. ¿Qué me está pasando? Auxilio. sí. Un cuerpo nuevo, diferente, no como lo pedí, como se le ocurrió crecer, no en el tiempo que lo pedí, como dice justo usted, y adaptarme a ese nuevo cuerpo con esos cambios. Por eso vemos mucha torpeza en el adolescente. Se caen, se tropiezan, se pegan, tiran cosas, porque lograr acomodar ese nuevo cuerpo cuesta trabajo. Y vemos normalmente esa etapa inicial, padre, porque se les ve cuerpo de adulto, pero cara de niño. O sea, la cara aún se ve todavía infantilizada, pero el cuerpo ya se va convirtiendo en el de un adulto, y entonces la batalla es como querer a ese nuevo cuerpo. Por eso cuando un adolescente no puede transitar satisfactoriamente ese duelo, encontramos problemas de adicciones, de trastornos de la alimentación, del adolescente atacando ese cuerpo que no acepta, que no quiere, pero se está peleando con la realidad porque no lo puede cambiar, y ese puede ser uno de los orígenes de este tipo de patologías. Bueno, qué interesante. Se oyen un poquito de ruidos porque está lloviendo muy fuertemente y las láminas de la parroquia hacen que se oiga un poquito, pero nosotros seguimos porque ni ustedes ni yo nos estamos mojando. Así que aquí no tenemos duelo. Pero viene a mi mente una pregunta que a lo mejor algún niño, alguna niña podrían hacerse como un duelo extra. Además de que está cambiando mi cuerpo, ¿qué hago? Me siento mal. Evidentemente hay un sentimiento de malestar, ¿no? Sí. Pero me pongo a pensar, porque fue el caso de una niña que se me acercó a mí y me dijo, padre, es que me estoy convirtiendo en mujer. Fueron sus palabras, como si no hubiera sido mujer desde niña, ¿no? Me estoy convirtiendo en mujer, pero yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. Qué delicado, porque entonces no solamente es el duelo de ya no quiero ser niño, sino el cuerpo que me está dando la vida no es el que quiero tener. Ujú. Qué complicado esa parte, ¿no? Más difícil para un papá poder responder y poder orientar a un niño. Por supuesto, padre. Y ya se adelantó al segundo duelo, que justo es ese, es el duelo por la identidad. El adolescente no sabe quién es, qué quiere. Cuando era niño, esos referentes los buscaba en los padres. Papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? Dime qué está bien, dime qué está mal. El tema que hablamos de los límites, ¿no? Tú dime qué hago y yo lo hago. En la adolescencia ya no va a ocupar esos modelos como figuras de identificación, porque ahora está creciendo. Entonces va a haber un lío importante en la mente: quién soy, qué quiero ser, para dónde voy, niño, niña, hombre, mujer. Y entonces, mientras esté en esta etapa, padre, al adolescente lo podemos ayudar mucho en terapia. Una vez más, no para cambiarlo ni para influir en sus decisiones, sino para ayudarle a entender qué tipo de conflictiva hay detrás. En algunos casos, no siempre, pero esto es esperable porque hay un duelo por la identidad, y en muchos casos es un modo de defenderse al contacto con el sexo opuesto. Si yo soy hombre y tengo que conquistar a una mujer y a mí me angustia porque es mi sexo opuesto, no sé cómo acercarme a ellas, cómo hablarles, es más fácil si yo digo, no, yo renuncio a ser hombre, ahora voy a ser mujer, y entonces pues me parezco más a ellas, o habría que ver, ¿no? Para dónde va también la preferencia sexual, pero muchas veces son modos de defenderse ante lo angustiante que es estar en la búsqueda de la identidad, y se arman una identidad distinta para tratarse de calmar de ciertas angustias. En algunos casos, tampoco nunca es una intención de juzgar, con mucho respeto, pero en esta etapa es frecuente que encontremos este tipo de situaciones, y un espacio terapéutico ayudaría al adolescente a entender mucho de lo que le está pasando. Como dice Alan, puede ser un momento de confusión. En realidad, no es que ella no esté, en el caso de la niña que les digo, no esté que esté molesta con su cuerpo, sino tiene miedo a lo mejor a ser mujer y está confundida. Y si alguien se aprovecha de ella, entonces puede confundirse todavía muchísimo más. Pero ahora que Alan decía, este segundo duelo vino a mi mente, es que no solamente es el duelo del cuerpo, de la identidad, como tú decías, sino que también de repente en esta edad, y a mí me pasó mucho, ¿qué quieres estudiar? Sí.
ingeniero, doctor, que dice uno, ¿y qué hijos es eso? Si ni siquiera sé lo que es arquitecto, ni esto, y tengo que decidir. Sí. Entonces, eso ocasiona muchísima angustia. Entonces va a haber, ya llevamos 2 duelos y toda esta angustia, con razón los adolescentes a veces están como están, ¿no? Claro, por eso necesitamos mucha comprensión de los padres, porque los padres también viven un duelo. Ese sería el cuarto duelo. El duelo por el que pasan los papás, que venían de tener un hijo, en el mejor de los casos, ¿no? Cada quien su particularidad, pues más o menos tranquilo, obediente, bien portado, que los admira, que el hijo dice lo que ustedes quieran, son los mejores, y de repente se los cambian por un adolescente rebelde, contestón, con los pelos parados, con camisas punquetas, darquetas. Entonces necesitamos mucha comprensión de los padres, porque ellos pueden o comprender esa etapa adolescente y ayudarlos, que eso es lo que trabajo mucho en el consultorio con los padres de adolescentes, o ellos podrían presionar: padre, tú debes saber a qué dedicarte, tú ya tienes que escoger una carrera, la que sea, y no comprenden que es todo un proceso de elaboración donde la carrera es lo de menos. Primero que el adolescente arme su mente, y una vez la mente armada ya va a poder saber qué quiere, pero es mucho más importante que emocionalmente primero pueda trabajar sus emociones, y de manera secundaria podrá saber qué es a lo que se quiere dedicar. En otras palabras, primero tengo que saber quién soy, estar seguro de lo que me gusta, amar lo que me gusta, entender mis cualidades, mis pasiones, etcétera. Y entonces ya con estas herramientas podré elegir exactamente por dónde quiero transitar. Pero regreso a una palabra que utilizaba Alan. No se trata de cambiar a la persona porque el papá llegó y dijo: padre, aquí está mi hija que piensa tal manera, cámbiemela. Porque también de repente llegan conmigo: padre, mi hijo dice que es homosexual, aquí lo traigo para que lo cambie. Ah, caray. No se trata de bidi-di-badi-di-bu. Oiga, padre, mi hijo dice que quiere estudiar una carrera que no le va a dejar dinero, quiere ser músico, cámbielo, por favor. No se trata de cambiar, se trata de ayudar a que la persona tenga su identidad. Y discúlpame, pero si la identidad de su hijo es la que él tiene clara, haríamos mucho mal en cambiarlo. Por supuesto. Lo vamos a frustrar todo el tiempo. En todo caso, ¿sabe qué? Venga, vamos a tratar de cambiar a usted en estos pensamientos. No me puede cambiar. Tampoco usted la puedo cambiar. Le puedo sugerir cómo dialogar con su hijo, cómo tratar de entender las cosas, pero el trabajo entre usted y su hijo será entre ustedes dos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Siempre que hablamos de adolescentes, el trabajo no sería posible sin la ayuda de los padres, empezando porque son los que llevan al adolescente a la terapia, los que pagan la terapia, y entonces los necesitamos como grandes aliados de este proceso, pero para eso necesitamos que tengan apertura de entender que ese hijo chiquito, niño, bien portado, pues ya no está, y que ahora hay un adolescente en una época de crisis muy intensa, con cambios de humor muy radicales, con idas y subidas, de repente con momentos donde se quiere aislar. Y si ese padre hace equipo con nosotros, nos escucha, le podemos explicar en qué tránsito está su hijo adolescente, lo puede impulsar mucho, porque una buena adolescencia transitada va a ser también la punta de lanza de la adultez, porque entonces es como una antesala a la adultez. Si él puede trabajar bien sus emociones, sabe a qué se quiere dedicar, después puede en su vida adulta tener un poco menos de conflictos, no librarlos porque nadie los puede librar, pero al menos contar con ese apoyo del padre, comprendiendo, no sé, mi hijo ya se pintó el pelo de verde. Bueno, comprender, está en una lucha de la identidad, y no por eso castigarlo un mes sin salir con los amigos, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando usted traía las greñas largas tipo hippie? Ah, mi hijo, ¿qué? Y sus pantalones acampanados. ¿Y quién sabe qué? Y sus pantalones topeca. Bueno, también hay que acordarse, ¿no? Que cada quien tiene sus... A lo mejor a veces no nos gustan, pero cada quien tiene su propia época. Y aquí, bueno, lamentablemente también el psicólogo tiene que darse cuenta que las cosas no son como uno quiere. Todo bien arregladito, van a ir los dos papás y el adolescente. A veces la mamá es la que lleva al hijo y el papá no quiere saber nada de consulta. Y a veces ahí es donde está el problema. Se puede hacer algo si el problema es el papá con el hijo de cualquier tipo,
y el papá no está. Se puede por lo menos ayudar al hijo a que entienda lo que está pasando con su papá o algo así. Sí, sí. De hecho, el 90% del trabajo terapéutico funciona de esa manera. Las citas con los padres son esporádicas, no son tan frecuentes, porque la materia prima es el adolescente, sus conflictos, sus emociones, y con lo que yo voy a trabajar es el adolescente cómo percibe a su papá, qué tipo de conflictos tiene con él por qué se está enganchando. No sé, por ahí el adolescente se engancha porque a fuerza quiere que su padre lo apruebe. Y entonces, como el papá a lo mejor no es tan expresivo emocionalmente, no es tan efusivo, el hijo entra en un conflicto porque quiere que su padre lo apruebe. Entonces mi trabajo va a ser con esa necesidad de aprobación. El papá va a seguir siendo el mismo, pero si la motivación de la mente de ese adolescente cambia con ayuda del trabajo de la terapia, él va a estar más tranquilo aceptando a su papá como es, sin estar en esa lucha imperiosa de ser aceptado, de ser validado por él. Entonces yo trabajaría con qué engancha al paciente con ese papá, con esa mamá, aunque el papá en ese momento no quiera acudir al consultorio. Tercer duelo, ya hemos visto el primero, es que el adolescente no se siente bien con su cuerpo, siente que algo está pasando. El segundo duelo es la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? El tercer duelo es el de los papás, de que es que mi hijo que me quería tanto ahora me dice, ay, eres vieja, tú no sabes opinar, tú no estudiaste, quién sabe qué. Pero también un duelo de los papás, ¿por qué? Porque a veces el papá no acepta ciertas cosas del hijo y ¿sabe quién lo acepta? Sus compañeros de la escuela. La amiguita y el amiguito, y en este caso, para este muchacho, los ídolos son los amigos Claro. y los papás a un lado. Qué delicada esta etapa también, porque un mal compañero puede ser una mala, ¿cómo se diría?, referencia o un camino hacia una mala conducta, ¿no? Completamente, por eso creo que el adolescente se beneficia mucho de la terapia, porque si logra crear un vínculo cercano de confianza y se siente entendido con el psicólogo, va a recurrir primero al psicólogo antes que a los amigos y puede encontrar una mejor orientación. Efectivamente, en el duelo por la identidad, el adolescente ahora va a buscar nuevas figuras de referencia para tratar de saber quién es. Por eso sería un signo de alerta un adolescente que no socializa o no tiene amigos. Lo consideraríamos un signo grave debido a que el adolescente va a crear la identidad a través del grupo de amigos, sintiéndose compartiendo las mismas angustias, teniendo los mismos gustos musicales, de repente los podemos ver vestidos de la misma manera, eso le hace mucho bien. Por eso no conviene que los castigos de los padres sean ya no vas a salir con tus amigos, porque los amigos ya no nada más es una cosa de ve y socializa, sino es algo necesario para el desarrollo del psiquismo, porque su grupo de pares lo va a contener y le va a ayudar a entender quién es, cómo quiere ser. Por eso pegan tanto, ¿no?, los grupos musicales para adolescentes, las novelas para adolescentes, porque se encuentra una vía con algo que identificarse y eso ayuda a que la mente más o menos diga, bueno, esto me gustó, de esto me voy a agarrar, así me quiero parecer, pero al mismo tiempo también, como dice padre, una etapa muy peligrosa, porque si el adolescente tiene la identidad difusa y por ahí engancha con un grupo de amigos que se drogan, que hacen actos vandálicos, que mienten, entonces él se va a sentir más atraído por identificarse con ellos para estar más tranquilo que por tener un juicio de realidades si eso es bueno o no. Por eso es importante, sobre todo si su hijo es aislado, porque qué bueno que tengan amigos, pero cuando el muchacho está tan inseguro, tan apenado con su cuerpo, lo que sea, y no tiene amigos con quien socializar y con quien identificarse, la presencia de un psicólogo es importante, pero también algo muy importante, que nunca pierda la confianza con usted. Porque a usted quizás no le guste algo, pero hijo, pase lo que pase, dímelo, no te voy a regañar, no te voy a tratar mal, porque de lo contrario se va a perder el diálogo y aquí hay algo muy delicado. Estamos en esta etapa de los papás, del duelo de los papás, de que el joven tiene que identificarse con alguien. Y aquí vamos a dejar esto para otra ocasión porque es un tema interesante. A veces los adolescentes también
se identifican no solamente con grupos, con cantantes, sino a veces con una muñequita llamada Barbie. Y si no te pareces a la muñequita, cuidado, no estás llenando el esquema de una mujer. Así es. Pero eso lo trataremos en otro momento. Ok, ¿verdad? está bien. Vamos al cuarto duelo, ¿te parece? Ok, vamos al cuarto duelo, que lo hemos ido comentando someramente, pero podemos adentrarnos a él, que el adolescente tiene un duelo por los padres. Sus papás cambian en la mente del adolescente. De niño eran a los que más amaba, quería y admiraba, y de adolescente se vuelven los peores, los devalúan. El adolescente tiene algo natural, que es como un narcisismo, se pone arrogante y entonces devalúa constantemente a los padres. Y entonces es una etapa donde los padres tienen que soportar y tolerar este tipo de embates porque van a encontrar a un adolescente devaluándolos, enojándose, poniéndose rebelde, pero sepan padres que esto tiene un porqué, porque esa separación le va a permitir al adolescente crecer. Un adolescente pegado a los padres también es un foco de alerta de una adolescencia que no está llevándose hacia un tránsito saludable, porque no está pudiéndose despegar de ellos. Lo esperable, yo recuerdo hace tiempo el caso de una paciente adolescente, me contacta la madre, tenemos el acuerdo de la primera entrevista con la adolescente, era por videollamada y cuando se enciende la cámara, la madre y la hija juntas. Entonces yo le dije a la hija, oye, ¿te parece si hablamos a solas? Y ella dijo, no, yo estoy más cómoda si está mi mamá. Esa fue una señal de alerta para mí de decir, estamos frente a un adolescente atrasado en la niñez, porque lo que más quiere un adolescente sano es que mis papás no se enteren, le cierran la puerta en la cara a los padres, todo lo tienen escondido, su teléfono con 800 claves, nunca le van a contar con quién están hablando, y entonces el adolescente tiene este tipo de duelo entre que el papá se convierte en el peor, ya no lo quieren, pero sepan que eso es necesario porque eso está permitiendo, como cuando su hijo era chiquito y empezaba a dar los primeros pasos ya sin agarrarlo, la rebeldía con el padre es eso. Déjame soltarme de ti, déjame ya no poner todas mis expectativas en ti y caminar solo, pero lo tengo que hacer de modo pues agresivo, ¿no? Violento, sí. Violento, revelándome, cuestionándote, cuestionan la religión, cuestionan la ética, se arman como de sus propias ideas y uno ya no los puede sacar de sus propias ideas como un tránsito necesario para crear otra vez, ¿no? Su propia identidad. O sea, pero no niegan la religión porque simplemente quieren negarla, sino porque si el papá tiene una determinada religión, un determinado pensamiento, un determinado gusto musical, etcétera, para tratar de decir, no soy tú, soy yo mismo, necesito cortar un ombligo, vamos a decir así, psicológico, y esto lamentablemente, al igual que en el parto, no crean que a la persona cuando nace le cortan el ombligo sana, poquito a poquito, no, es un rájale. Es algo violento también. Estamos acostumbrados, pero es algo violento y el adolescente también corta violentamente esta relación tan afectiva, sigue siendo afectiva, pero no tan cariñosa como de repente los podíamos imaginar. Pero también esto al joven, me imagino que le ocasiona algo, es que, pues sí, mi mamá es así, pero, ay, ¿cómo le contesté tan feo? Ay, le dije esto, pero, ay, me siento mal porque... Y entonces hay sentimientos de culpa y esto hace todavía que el duelo sea más complicado. Sobre todo porque en esa etapa, padre, en ese duelo, hay una ambivalencia entre que por momentos el adolescente se quiere sentir autosuficiente. Yo me voy con mis amigos a Cuernavaca, no me pasa nada. Y la mamá, ¿pero con quién? Dame el teléfono. No, yo puedo, no me importa. Pero de repente dan el bandazo a la dependencia. ¿Pero me das dinero? Pero pues necesito lana, o pues tú me llevas, tú manejas. Entonces sí, efectivamente, estos van dando estos bandazos entre momentos donde se quieren sentir sumamente independientes, se creen grandes, ¿no? Pasa mucho a los 18 el agrandamiento, ¿no? Creer que ya tener el INE es ya ser un adulto, cuando en realidad ser adulto es una cosa mucho más compleja, pero sí, vamos a ver este vaivén en donde el adolescente se pelea con los padres, después se siente mal, después se vuelve a pelear. Lo esperable, padre, es que esto sea un vaivén. Momentos de pelea y otros momentos donde el adolescente está triste y dice, papá, les quiero contar, me peleé con el novio, con la novia. Entonces haya momentos cercanos, momentos donde no quiere comer con ellos, se encierra en su cuarto.
y otros momentos donde sí quiere comer con sus padres y quiere platicar. El foco de alerta sería un adolescente o peleando todo el tiempo con sus padres o teniendo una relación de puro miel sobre hojuelas con ellos. Recuerdo un colega que trabajaba en escuelas de secundaria y de preparatoria, y él me decía, siempre las maestras querían mandarle al latoso, al travieso, al desobediente, y él los recibía, pero él decía, tráiganme al callado, al bien portado, al que saca 10. Ese es al que más hay que atender, al que menos da lata y que normalmente es al que menos llevan a los consultorios porque se portan bien, pero en realidad en el fondo es el que más conflictos tiene, porque la etapa de adolescencia tiene que ser fuerte, como un volcán en erupción, causando un montón de malestar, y este colega siempre se enfocaba en los bien portados, que para la escuela era, pues, ¿por qué lo quieres ver? Ve a ver al latoso. O sea, a lo mejor el latoso es el que está más sano en ese momento. Y es que yo creo que para entender todo esto que pasa en el adolescente, regresamos al primer duelo. Si el cuerpo está diciendo, ¡pum!, estoy cambiando, los órganos genitales están diciendo, ¡pum!, estoy cambiando, la voz está diciendo, ¡pum!, estoy cambiando, los vellos, las hormonas están diciendo, estoy cambiando, la mente también está cambiando. No podemos pensar que está cambiando el cuerpo y la mente no. Y lo mismo lo que nos pasa también a personas que de repente llegamos a una edad donde el cuerpo va cambiando, se va cayendo el cabello, ya no vemos, los dientes se van cayendo, ya no van a funcionar determinadas cosas, y también la mente tiene que ir cambiando, ¿no? Pero en este caso nos estamos concentrando en los adolescentes, y sí diría yo que necesitan mucho apoyo, todo el mundo necesita apoyo, pero más ellos porque incluso ante estas circunstancias que conocen muy bien los que se dedican al comercio, los que se dedican a la delincuencia, incluso los que se dedican a la política, pueden utilizarlos muy bien. ¿Por qué? Porque si a ellos les gusta el cambio, vamos a sacar modas locochonas y les decimos que esta es la rebeldía, ¿no? O vamos a decirle a los jóvenes que, ¿sabes qué? Para ser rebelde, drógate, alcoholízate, pácatelas. O bien, en el campo también de la política, nosotros somos los rebeldes, vente con nosotros. Y hay una manipulación tremenda con los adolescentes, ¿no? Así es, padre. Me hizo acordarme de esta página tan famosa que no sé si ya la lograron prohibir o bloquear, que se llama Ana y Mía, y que es una página web. Ana es anorexia, Mía es bulimia, y es una página hecha por chavitas anoréxicas y bulímicas, llena de consejos de cómo llevar tu anorexia y tu bulimia sin que tus padres sepan. Entonces están llenas de consejos, se dicen Ana y Mía, te ponen ahí que el objetivo es ser una princesa y la princesa tiene que tener una mini cinturita y vomitar todo lo que comen. Entonces está llena de consejos a estas adolescentes. Si vas a vomitar, entra al baño y abre la regadera para que piensen que te estás bañando y no te escuchen arquear. Lleva contigo un detergente para que quites el olor en ese momento. Lleno de puros consejos, y me hizo pensar en eso, que también un adolescente con un conflicto muy grande de identidad, con un rechazo a ese cuerpo nuevo, sexuado, puede fácilmente recurrir a este tipo de sitios y engancharse con ese tipo de información. Acuérdese que usted no puede controlar todo lo que su hijo ve en las redes, todo lo que escucha en la escuela. Y si usted corta la relación regañando, alejándose, será más difícil. En todo caso, usted hasta podrá hablar, mira hija, existen páginas de este tipo, ¿tú crees que son buenas? Yo no estoy diciendo que sean malas, vamos a ir del lugar, ¿tú crees que sea bueno? Piensa si es bueno para ti. ¿Le vas a creer a cualquier gente? Yo creo que habrá especialistas que te puedan ayudar. No son tus papás, Alan no es tu papá, no es tu mamá. No tienes por qué tener rebeldía con él, es alguien que te quiere ayudar, al igual que cuando vas a comer a un restaurante. Te traen la comida, sácatelas. Pues no, no tienes por qué pelearte con el mesero ni con la cocinera. Te están ofreciendo un servicio y ahí no tiene por qué haber rebeldía. Alan, muy interesante el tema, podemos platicar mucho, pero has abierto muchas preguntas, muchas mentes. ¿Dónde puede la gente consultarte si quieren ir, si quieren que su hijo, el papá vayan? Claro, gracias, padre. Pueden visitar mi página www.alancid.com. Repito, www.alancid.com, o llamar al teléfono 55 28 62
3318, se los repito, 55 28 62 33 18, y ahí estaremos a la orden para despejar cualquier duda. Bueno, y Alan, me imagino que también fue un adolescente tremendo, ¿no? ¿Fuiste calladito? No, no, fui tremendo, la verdad. Pero miren, ¿qué pasa después de una adolescencia normal? Uno llega a ser profesionista, no puede llegar a ser un buen amigo, un buen esposo, un buen ciudadano, porque la adolescencia es pasajera, pero hay que pasarla de la mejor manera para los hijos y para los papás. Y para eso, como el que es el experto en pasar un lago con aguas complicadas, así se puede pasar. Así que los espero en la próxima sesión que podamos tener con Alan Seed. Y si no han visto las anteriores, busquen ahí en mi canal, Alan Seed, y vamos a estar platicando de otros temas muy interesantes. Y lo de la Barbie queda pendiente. Gracias, Alan. Que Dios te Gracias, bendiga. Padre. Igualmente, gracias.